Buenas noches. Primero quiero darles las gracias por brindarme su tiempo y a la vez quiero manifestarles que esta es una charla para ver un tema puntual que tiene que ver con cómo motivar el cambio conductual, ¿no? Motivar el cambio conductual es un tema que involucra no solamente a niños, personas adultas, adolescentes, sino en general a todos. Quien les habla es Sami Amaro, estudiante de la Universidad Alas Peruanas, Facultad de Psicología, y quien es el que va a llevar la charla sobre el tema mencionado, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poco, iniciar la charla con el tema de conducta. ¿Qué entendemos por conducta? Conducta, en líneas generales, es la manera, digamos, de comportarse de niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, en diferentes etapas de la vida. Puede ser de forma individual, como puede ser de forma grupal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conducta, hablamos de una situación específica en la cual alguien se desempeña dentro de un ambiente. Ahora, lo que podemos ver es que, digamos, los niños son un caso puntual porque hoy en día a los padres nos preocupa, y no solamente a los padres, sino también a las instituciones educativas, a las universidades, a centros de salud, que están totalmente preocupados por el tema de la conducta, ¿no? Ahora, vamos a hablar qué es el cambio conductual. ¿Qué viene a ser el cambio conductual? El cambio conductual es denominado problemas de conducta. Como lo mencioné, es una fuerte preocupación que se tiene, ¿no?, en diferentes áreas. Al parecer, cuando los niños o adolescentes tienen que cumplir, digamos, ciertas normas o no salirse dentro de lo que se le denomina los valores, entonces ahí viene la preocupación, ¿no? Ahí viene el tema puntual de los niños, cuando ellos rompen ciertos valores, ciertas formas de vivir, que van en contra de lo que los padres o, digamos, las instituciones educativas se esfuerzan por hacer que los niños puedan, digamos, comportarse de una manera adecuada ante situaciones, estén donde se encuentren, ¿no? Entonces, en líneas generales, podemos ver que la conducta es el resultado de las acciones tanto individuales como grupales, ¿no? La conducta la podemos ver en niños dentro, cuando se encuentran con familiares, sean primos, hermanitos, hermanitas, o como también cuando vemos niños que están en forma individual. Los comportamientos vienen a ser, en este caso, vienen a ser distintos, ¿no? O sea, los padres podemos observar que los niños se comportan de distintas formas. Ahora, fuera de eso, tiene que ver también el tema de, cuando hablo de conducta, no solamente hablo de los niños, hablo también de los padres, personas adultas, que tiene que ver con los riesgos que va el tema de una conducta alineado a los comportamientos que podemos tener como adultos. Por ejemplo, comportamiento tiene que ver con alguien que de repente se dedica a tomar mucho, ¿no?, alcohol, como por ejemplo José Luis, ¿no? El señor padre toma algo en los fines de semana, entonces esa conducta hay que verla. O personas que fuman mucho, es una conducta en la que hay en ellos que los lleva a realizar esta mala práctica, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, para poder modificar esas conductas existen ciertas estrategias y planteamientos que el área psicológica se ha enfocado mucho más que otras áreas de la salud, para poder encontrar la razón y la forma de cómo se pueda minimizar eso, o a través de ciertas prácticas las personas que tienen estas conductas puedan corregirlas y cambiarlas, porque al final lo que va a suceder es afectar no solamente el tema de su salud tanto personal, sino afecta a la familia, ¿no? Personas que a través de la conducta pueden generar o pueden tener ciertas enfermedades, como por ejemplo el tabaquismo,
el alcoholismo, el tema de, digamos, enfermedades como el cáncer. Ustedes me dirán, pero ¿qué tiene que ver el cáncer con la conducta? Efectivamente, hay prácticas, malas prácticas, que los padres o personas adultas, niños que padecen también de cáncer, se les atribuye, según estudios, a ciertas conductas que hacemos que desencadenen en ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, a través de la conducta ponemos en riesgo muchas cosas, no solamente temas de salud, sino temas de imagen, temas de seguridad para nuestros niños, ¿no? Acá la mayoría somos padres, madres de familia, entonces ese tema de la conducta es muy importante. Por ejemplo, el comportamiento interviene en multitud, o sea, existen varias multitudes, digamos, de factores tanto personales como sociales y también contextuales. Cuando hablamos de personal o individual, hablamos de la conducta de un modo cognitivo, de un modo de pensamiento, de un modo de cómo uno piensa y ve las cosas. Porque en realidad acá el tema personal e individual es muy importante, es un factor que influye mucho en nuestras conductas, que nos van a ayudar a desenvolver tanto los niños como nosotros mismos. Ahora, ese es el aspecto social, personal e individual. Tenemos también lo que es el factor social, que es la interacción que podamos tener nosotros con otras personas, los niños en los colegios, en las casas de los compañeros, familiares, amistades, en los centros de trabajo de personas adultas, cuando visitamos a un amigo o una amiga o viajamos a algún sitio y tenemos que visitar. Ese es un aspecto social, un factor en el cual también interviene el tema de la conducta. Y por último tenemos lo que es el factor contextual. El factor contextual tiene que ver con el ámbito en el cual se desarrolla uno diariamente. Por ejemplo, nosotros, o la mayoría de ustedes, trabajan. Entonces ustedes también se desenvuelven dentro de un ámbito, digamos, de trabajo, en la parte que ustedes están constantemente con personas, ¿no? Interactuando y comunicándose y a la vez recepcionando y enviando información a través no solamente del lenguaje, como se dice, lenguaje verbal, sino también el lenguaje corporal, ¿no? Ahora, lo que quería ver con ustedes acá es, por ejemplo, las teorías del comportamiento y los modelos de cambio conductual proceden en gran parte de la psicología. La psicología es la encargada de poder estudiar estos mecanismos y factores que nos van a ayudar a corregir ciertas falencias, deficiencias o en algunos casos que tengan que ver ya con un tema profesional, un tema de salud, ¿no? ¿Alguien ha escuchado hablar de la terapia cognitivo-conductual, TCC? Cuando hablamos de cognitivo, ¿tienen idea de qué más o menos, a qué me puedo referir o lo han escuchado en algún momento cuando hablamos de cognitivo? ¿Qué es? ¿Alguien tiene idea? ¿Nadie? El TCC, llamado también TCC, que es una terapia cognitivo-conductual, que se llama, es una terapia en la cual consiste y el propósito es de resolver problemas de tanto emocionales como conductuales. Es la forma en cómo uno se dice las cosas. Acá, por ejemplo, el tema principal, la piedra angular de los problemas que existen es lo que alguna vez un filósofo en el año en el siglo I dijo, un filósofo dijo el siguiente mensaje, ¿no? Él habló de que la psicología, lo principal es, el problema es que nosotros no nos preocupamos por lo que nos sucede, sino por aquello que lo que nosotros pensamos. O sea, en pocas palabras, no nos afecta lo que sucede en el ambiente, y eso pasa con los niños, con los adultos más. O sea, lo que sucede en el ambiente no es lo que nos afecta. Lo que nos afecta es lo que nosotros nos decimos de aquello que sucede. ¿Me dejo entender? Esa es la piedra angular de todos los problemas, todas las preocupaciones y todo lo que cada uno de nosotros puede tener. ¿Qué es? Es la manera de cómo uno piensa
afronta. Por ejemplo, para una persona puede ser algo que le está sucediendo muy grave, pero para mí no puede ser, porque es la forma en cómo yo miro y cómo yo pienso y me digo a mí mismo, que se denomina el diálogo interno, que es una filosofía de vida, lo cual hace que nosotros pensemos de una forma u otra, que ante un problema tan pequeño hacemos un mundo muchas veces de eso, y eso es lo que realmente a nosotros nos enferma, esa conducta. Ese es el tema puntual, en cómo nosotros pensamos de aquello que sucede realmente. Porque en realidad no existe nada peor, no hay nada en el mundo, nada peor que la muerte. Y si lo vemos desde un punto de vista, la muerte es algo que está garantizada, la muerte es algo que va a suceder, y como tal, no existe, ¿no? O sea, no existe nada más. No hay nada peor en este mundo que nos preocupe o nos pueda preocupar de tal forma que nos lleve a enfermarnos. Es una conducta que al final caemos muchos. ¿Por qué? Porque le digo, lo peor es la muerte, y la muerte está garantizada, todo lo que escribí. Entonces, cuando uno acepte ese concepto, lo que va a suceder es que las cosas que se nos presenten en el camino las vamos a poder manejar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque vamos a pensar ya no de una manera, como yo le llamo, terribilizadora, que normalmente terribilizamos las cosas. Nos pasa algo y nos decimos, pero es lo peor, ya no puedo con esto, ¿por qué solo me pasa a mí? ¿Por qué no le pasa esto a otras personas? ¿Por qué me tiene que suceder justo esto? Nos lo hemos dicho muchas veces y nos lo vamos a seguir diciendo si somos personas que tienen una mentalidad débil. Entonces, esa conducta, esa manera cognitiva de pensar, cada uno de nosotros tiene que cambiar. Y las personas, el hecho de trabajar en esto, de tener una mentalidad fuerte, es un trabajo que se hace día a día. No es que de hoy a la mañana yo digo, hoy tengo una mentalidad fuerte y ya soy fuerte de mentalidad. No, eso no funciona así. Es un procedimiento que se tiene que dar, unas prácticas, un trabajo que se da constantemente, pero depende de la forma como cada uno de nosotros capte la información que yo les digo. Hagan un ejercicio y ustedes se van a dar cuenta. Yo lo que quiero de esta charla es que ustedes se lleven nada más de todo lo que he hablado, se lleven nada más lo que este filósofo Epicteto dijo en ese entonces. Epicteto era una persona, un filósofo que se la pasó la mayor parte de su vida como esclavo hasta que logró su liberación y empezó a hacer filosofía. Y él, con este mensaje que él dio, que es, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos de aquello que sucede nosotros mismos, es lo que afecta. Entonces, ustedes llévense ese mensaje, por favor, compártanlo con las personas y yo les aseguro que esa filosofía de vida pequeñita que les acabo de decir les va a ayudar. Les va a ayudar porque va a hacerles ver las cosas de un modo distinto y no pensar, uy, que ya esto es lo peor, ¿no? Cuando al final, claro, o sea, esto conlleva ciertos trastornos, conlleva ciertas deficiencias, a ciertas patologías, que lo que va a hacer es que terminemos necesitando ayuda psicológica. En algunos casos psiquiátrica, en algunos casos tengan que adquirir fármacos y cosas, pero ya dependiendo de la gravedad. Pero para eso, el tema cognitivo es muy importante que nosotros podamos manejar, que es que nuestra mente, lo que nos decimos de lo que sucede. Eso es fundamental, esa es la piedra angular de la psicología. La psicología tiene muchas ramas, dentro de esas ramas, una rama en particular que me llama la atención y me gusta es el área de la psicología cognitiva, que tiene que ver con los pensamientos. Y créanme que cada vez me doy cuenta que eso es un tema que hoy en día, la enfermedad del futuro, la enfermedad de hoy, tiene que ver con ¿qué? Con el estrés, con los trastornos que tienen que ver de ansiedad, que son generalizadas ¿por qué? Por pensamientos irracionales, por cosas que nos decimos
que realmente no son tan terribles, pero que nosotros mismos les hacemos un mundo. Y eso es lo que nos enferma. Cuidemos eso. Ahora, han hablado ustedes de, bueno, en inglés es nudging, se dice, pero el nudging es una técnica conocida como, en español, el empujón. ¿Qué significa el empujón? Consiste en condicionar las elecciones de las personas. ¿No? Consiste en que uno elige algo, pero que verdaderamente lo quiere hacer. ¿No? Que por ejemplo, alguien quiere cuidar su tema de su salud, ¿no? Entonces incluye ensaladas dentro de su comida todos los días y cambia parte de la alimentación por ensaladas. Eso puede ser una filosofía de vida, puede ser la cosa, el tema es que eso es una práctica. Un ejemplo más de esto del nudging es el tema de, yo trabajo en un sitio que tiene 3 o 4 pisos y todos los días, en vez de subir en el ascensor, puedo estar en el quinto, en el octavo piso, en vez de tomar el ascensor, yo puedo tomar las escaleras y lo puedo tomar como una filosofía de vida y todos los días puedo hacer lo mismo. ¿Me dejo entender? O sea, ese es el tema. ¿Para qué? Para aprovechar un ejercicio, una caminata que parece tan simple, pero que a la larga, porque estás en ese trabajo todos los días, nos va a ayudar. Por eso se le viene el empujón, porque son cositas simples, pero que tienen que cambiar partiendo de nosotros. No lo fácil. No fácil. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? ¿No? Todos los días yo vengo caminando y me voy caminando. Si bien es cierto, son 2 cuadras, 3 cuadras, es cerquísimo. Yo puedo venir con el carro. Pero prefiero 5 minutos de caminata, venir, almuerzo, regreso otros 5, regreso otros 5 son 15, y regreso en la noche otros 5 son 20 minutos de caminata diaria. Entonces, eso es algo que yo he cambiado y que a la larga, como tema de salud, me va a ayudar. Pero es la forma como uno detecte cosas, situaciones en las cuales nos va a ayudar. Eso es una técnica que ayuda, pero en el momento que cada uno detecte algo en su vida cotidiana que pueda corregir, pero háganlo por ustedes mismos. Ya, háganlo por ustedes mismos. Ya para ir cerrando la charla, vamos a dar algunas recomendaciones. Por ejemplo, estas recomendaciones sí las voy a dar para el tema conductual ya de los niños, ¿no? De los hijos que tenemos. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque las conductas de los niños van a depender de la forma como nosotros tratamos a nuestros hijos, cómo ellos se desenvuelven, no solamente en el núcleo familiar, sino ¿dónde paran más los niños? Después del hogar. En los colegios. ¿No? Entonces los colegios, los jardines, universidades, los adolescentes. Entonces, para los niños es muy importante, por ejemplo, alguien me puede decir, por ejemplo, los halagos y las críticas. ¿Cuál de los dos pesa más? ¿Un halago o una crítica? A ver, piensen un segundito. Pesa más. ¿Qué? Se siente mejor que te digan algo bueno que algo malo. ¿Cómo? Es mejor. Se siente mejor que te digan algo bueno. Algo bueno que algo malo. Entonces, acá para. Esto es como una balanza que aparentemente tendría que ser equilibrada entre halagos y críticas. Pero ¿qué pasa? Para poder, nosotros es fácil decir una crítica, ¿no? Los halagos son un poquito más difíciles, nos cuesta un poco más. Entonces, para poder equilibrar y la balanza esté equilibrada, para poder balancear una crítica, es necesario decir 5 halagos. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Entonces, para poder equilibrar eso, es importante tener mucho cuidado con el tema de las críticas. Y a veces no tenemos por qué ser tan críticos. No tenemos por qué hacer sentir mal a la persona.
Y todos lo hacemos. En algún momento lo hacemos y nos equivocamos. Y para poder, y una crítica es hasta ciertamente destructiva. Y para poder balancear eso, se necesita, como les digo, 5 halagos contra 1 para poder balancear eso. ¿Ya? Entonces, con los niños pasa lo mismo. Tengamos mucho cuidado al momento de reprochar algo, al momento de decirles algo o la forma como se lo decimos. Porque por más que sean niños, 3, 4, 5, 8 años, 10 años, 12 años, podemos decir, no se da cuenta, o de repente, no lo sé, pero en realidad, ellos captan muy bien qué es lo malo y qué es lo bueno. Eso está comprobado científicamente. ¿Ya? Entonces tengamos mucho cuidado con eso para poder equilibrar esa balanza. Otro tema en el cual hacemos que los niños cojan lo que es la ansiedad, la depresión, es el tema del perfeccionismo. Perfeccionismo en el sentido de que nosotros mismos como padres nos sentimos perfectos, queremos hacer las cosas perfectas, queremos nosotros mismos manejar la situación y nos sentimos perfectos. Y muchas veces, sin darnos cuenta, pasamos lo que nosotros hacemos, y nosotros exigimos a nuestros hijos el perfeccionismo, les genera a ellos ansiedad, les genera a ellos depresión, trastornos inclusive de hiperactividad, de TDAH. Entonces tengamos mucho cuidado cuando nosotros hablemos con nuestros hijos y pasemos la información, tanto de una manera alturada, bajemos, digamos, un poco de información que queramos decir a nuestros hijos, sobrinos, lo que sea. Tengamos mucho cuidado con eso. El perfeccionismo tiene que ver un poco con el tema de mente, digamos, de preferencias y no de exigencias. Eso nos pasa a nosotros. No es lo mismo decir prefiero, señora Indiana, no es lo mismo decir necesito que hoy compres el pan y que el pan esté suavecito y esté calentito, que decirte, señora Liliana, preferiría que el pan que vaya a comprar sea blanquito y por ahí que esté suavecito. Es distinto. Una mente de preferencias, que es lo que debe existir, preferencias, prefiero. Nosotros mismos, a nosotros mismos, no exigirnos, somos demasiado exigentes con nosotros mismos. Y eso genera ansiedad y genera depresión, mediano a corto plazo. Entonces, es importante una mente de preferencias a una mente de exigencias. Igual pasa cuando hablamos con los hijos. A nuestros niños igual. No hay que decirles, exijo esto o haz esto. No. Digámosles, enseñémosles de la forma, ellos lo van a entender. De repente la primera no y la segunda. Pero yo les aseguro que si ustedes practican esto, ellos lo van a entender. ¿Sabes qué, Carlitos? Preferiría que tus juguetes no estén tirados en el piso. Alguien puede venir, tropezarse, puede romperlo, y es tu juguete favorito. Yo preferiría que lo tengas en su cajita guardado. Es distinto a decirles, Carlitos, te he dicho que ese juguete lo voy a guardar, no debe estar acá, te lo voy a quitar, no te lo voy a volver a dar. ¿Ya? Entonces, es distinto. Tengamos una mente de preferencias y no de exigencias. Eso es básico. Y eso no solamente es para trato con los niños, es un tema conductual, es un tema para los que trabajan en una oficina, comparten todo el tiempo, X cosas. Tengamos mucho en cuenta eso. Es mucho mejor ser padres imperfectos a tratar de ser perfectos, porque la perfección no existe. Eso está comprobado. ¿Ya? Los niños van a sentirse más cómodos cuando tienen padres imperfectos. Por ejemplo, algo en lo cual hacemos que la corriente de nuestros hijos falle. Algo tan simple. ¿Quiénes de acá a sus hijos los despiertan temprano para ir al colegio? Van a su camita, hijito, levántate, vamos, abren la cortina, vamos al colegio, tenemos que levantarnos, vamos. ¿Quiénes? Mini, señor Milagros, usted tiene hijitos, sobrinas,
¿Tienes sobrinita? ¿Sabes? ¿Has visto de alguien? ¿Sí? Lo levantas autoritarios. Tú misma vas al cuarto y todo. ¿Usted, señora Pati? No, ellos me levantan. Ya. Señora Jocelyn, ¿usted? Yo los levanto. Ellos me levantan a mí. Ahí, por ejemplo, señores, el tema es ¿por qué? Porque los padres tienen que ir a levantar a los hijos. ¿Por qué? Eso no está bien. Eso no es correcto. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque le estamos quitando a ellos una responsabilidad que de pequeños es importante mantener. Entonces, ¿qué sería ideal acá? ¿Sabes qué, Carlitos? Vamos a la tienda. Vamos y le compro un despertador. Un despertador. Se lo pongo y le digo, hijito, mañana ya te vas a levantar. 6:30, papá. Ah, ok. Pongo el reloj 6:30 y se lo pongo y le porque a mí no me vas a ver. Pero soy va. 6:30, probablemente esa primera semana ese niño no se va a despertar. Va a sonar la alarma y que se va a despertar ese padre. Pero eso al inicio va a ser así. Pero yo les aseguro que el tercer día, cuarto día, quinto día, una semana, ese niño se va a levantar solo. No va a esperar a su padre, a su madre que venga y lo despierte. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Estamos devolviéndole nosotros su responsabilidad. Estamos enseñándole a ese niño, a esa niña, que existe lo que se llama responsabilidad y parte de eso. Entonces, otro ejemplo. Yo estoy yendo con mi hijo en el bus, digamos, y me arma una pataleta. Me arma un show en el bus. ¿Qué papá? ¿Qué? Delante de toda la gente, de gusto. Es sencillo. Tenemos que devolverle su responsabilidad a ellos. ¿Cómo? Ah, ok. Vamos, me levanto, bajamos, y nos bajamos, sin decirle nada. Baja, me bajo unos, me bajo, nos bajamos. Y empezamos a caminar a la escuela. Faltan 2 cuadras, 4 cuadras. Sigo caminando. El niño no le va a gustar caminar. Probablemente. Algunos les guste, algunos no. Pero me vas a llevar caminando. Mientras va caminando, ese niño va a ir pensando, si es que no se dio cuenta, porque ellos son más inteligentes que nosotros, ya se dio cuenta que su berrinche hizo que nos bajáramos y que por culpa de eso tengamos que caminar 3 cuadras, 4 cuadras, 5 cuadras o 20 minutos ese día. Pero le enseñamos a él, le devolvemos a él su responsabilidad. Le devolvemos a él que una conducta como esas no tiene que ser reforzada. Porque ante una conducta hay 2 cosas muy importantes para los padres que tenemos que aprender y manejar. Y es una práctica que se debe hacer siempre. Ante una conducta, o se refuerza esa conducta, o se erradica la conducta. Ese ejemplo que le acabo de poner el bus es una manera de erradicar esa conducta. Ese niño, yo les aseguro, pruébenlo, nunca más les va a hacer un berrinche en un carro. Porque no va a querer caminar. Va a estar caminando, papá, ya me cansé y aburrí. Lo siento, hijo, tú no has querido ir en el bus. Te has comportado como un niño y lamentablemente hemos tenido que bajarnos porque la gente que está ahí no puede aguantar tus gritos, tu manoseo y me haces quedar mal. Por eso tuve que bajar. Pero vamos a caminar tanto, papá, pero que... Tú elegiste eso. Es tu responsabilidad. Me la estás pasando a mí porque yo también tengo que caminar y yo no quiero caminar. ¿Te das cuenta? Va, jetón, cuando me gana, pero va. Y no lo va a volver a hacer. ¿Qué es así? Igualito pasa en un restaurante. Un restaurante, uno puede ir a un restaurante con su niño. ¿Qué pasa en un restaurante con los niños? Se empiezan a saltar, se mueven, se suben, se bajan. Hacen 1000 cosas, ¿no? 1000 cosas. Que uno, lo único que va es a pasar vergüenza muchas veces, ¿o no? ¿No? Sientes vergüenza, sientes cierto fastidio, como que quieres inclusive agarrar ya sabes qué, para llevar, ya y me voy. Pero eso no tiene por qué ser así, pero lamentablemente pasa. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Una práctica para ese tipo de conductas. Agarro a ese niño y le digo, mira, ¿sabes qué? Carlitos,
tú no estás preparado para sentarte acá con personas adultas. Ven para acá, lo jalo, lo pongo en una mesita del costado y lo siento ahí, en una mesa sola. No lo voy a mandar a la esquina del restaurante, ¿no? Y yo me estoy en otra esquina. Tampoco, por temas de seguridad, por temas de que puedas generar algún miedo, que también, un trauma que podría darse porque es demasiado fuerte ese impacto. Pero suficiente que lo sientes en la mesa del costadito, en lo cual tú lo estás mirando y lo estás cuidando, pero lo sientas allá. No le va a gustar, no le va a gustar. Y le dices, te siento allá, no puedes sentarte conmigo, porque mira lo que estás haciendo. No estás preparado aún para sentarte con personas adultas. Cuando estés preparado, vas a venir y te vas a sentar. Por lo tanto, tu mamá y yo necesitamos sentarnos como personas adultas. Toma, te voy a pasar. Te agarra y lo pasas. No le va a gustar, pero les aseguro que no va a volver a ser una pataleta, ni una maña, ni nos va a orquestar un circo, como muchas veces. A mí me ha pasado en un momento con mi hijo, con el mayor, son cosas pues, que a veces hacen pasar mal a uno, ¿no? Pasa una mala experiencia. Pero existen técnicas para poder corregir esas conductas, y son simples, son prácticas muy simples, sinceramente, que poniéndolas digamos, en constante práctica nos va a ayudar. Y ya para terminar, podemos ver, por ejemplo, hay que tener presente un tema en la escuela con las edades, ¿no? Hay que manejar el tema de las edades. No debemos preocuparnos tanto cuando los niños tienen menos. Para mí, los niños hasta los 10, 11 años, que tienen que ver con la primaria, 12 años, 11 años, más o menos que las edades, para la primaria, no debemos preocuparnos ni debemos estar exagerados en que nuestro niño o niña aprenda. Debe aprender, sí, pero no preocupémonos nosotros por si aprende o no aprende. Ese niño, no le metamos cosas, porque ese niño o la niña en esa edad todavía no entiende. Mi padre, el niño está haciendo jardín, digamos, está haciendo inicial. Mi padre está preocupado y va y reclama y arma un problema a la profesora o al profesor por algo que su niño no está aprendiendo, no lo ha hecho bien o no sabe. No preocupémonos por eso. En la edad correcta en la cual uno debe preocuparse, y más que uno preocuparse como padre, el que debemos enseñar a nuestros hijos es a que ellos se preocupen